ministro de Economía que ayer juró y hoy dio su primera conferencia de prensa. Emiliano. Martín Guzmán, Fernando, no quiso anticipar medidas específicas, pero sí confirmó que va a enviar un proyecto al Congreso de la Nación. Específicamente el proyecto es de solidaridad y reactivación productiva, pero hay quienes dicen que es otra forma de denominar a la emergencia económica. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil, navegando por un fino corredor, y lo que hemos hecho es preparar un programa macroeconómico que es un programa para frenar la caída dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Lo que vemos es un incremento de la pobreza que ya se acerca al 38% y viene subiendo. Más de 1.500.000 personas entraron en situación de pobreza en los últimos 4 años. Una situación en la cual en Argentina hay hambre. El programa macro es un programa macroeconómico integral. Un programa que entiende que Argentina hoy exhibe múltiples desequilibrios. Todos ellos conectados. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Argentina se endeudó mucho en moneda extranjera, pero no utilizó esos dólares para generar más capacidad productiva para poder hacer frente a los pagos de la deuda externa. Argentina hoy tiene que redefinir sus prioridades dadas las restricciones que enfrenta. Y tenemos que proteger a los sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable. Después de este análisis y diagnóstico y este anticipo de este proyecto que llegará al Congreso de la Nación, un capítulo aparte mereció en esta conferencia de prensa de unos 30 minutos la situación financiera externa de la República Argentina y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No solo el pasado, sino también el futuro. Hay, por supuesto, una situación de desequilibrio fiscal. ¿Sí? La carga de intereses hace que el déficit fiscal sea muy grande y no se han resuelto aquellos problemas que se anunciaron que se iban a resolver, simplemente que aumentó muchísimo la carga de intereses y hace que Argentina hoy, si quisiese enfrentar esa carga, lo que tendría es la necesidad de hacer un ajuste fiscal brutal que profundizaría esta situación de caída que viene Argentina. Reconocemos que hay un problema. Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcanzan superávit primarios. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago. Y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. La forma en que vemos esto no es sobre la base de una disputa. Nosotros queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que aquí hay un problema y que tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina, propiciar su recuperación. Estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda, una modificación elaborada en el perfil de la deuda, que sea consistente con esto que dije antes, que nos permita tener un sendero de superávits primarios, fiscales y resultados comerciales consistentes con la nueva estructura de deuda. Ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Ahora, lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando. Trae la palabra de Guzmán. Gustavo Reyes, economista, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Su primera impresión de estas palabras. Mira, mi primera impresión es que hay un reconocimiento implícito de algo que es muy importante en la economía, que parece obvio, ¿eh? Pero que la magia no existe. La verdad que el ministro reconoció
que no hay espacio, por un lado, para un ajuste mayor, pero también reconoció que no hay espacio para un fuerte aumento del gasto público. Es decir, reconoció... O sea, lo del equilibrio fiscal es lo que puede llegar a trasladar cierto grado de tranquilidad y razonabilidad a quienes entienden que en el equilibrio fiscal tal vez sea la base de un plan económico lógico. Yo te diría que hay varias cosas. Por un lado, eso que vos decís es muy importante, porque detrás de eso está la emisión monetaria, obviamente el desequilibrio de la inflación. También es muy importante lo que dijo acerca del tema del pago de la deuda. Que iba a tratar de ser sin confrontaciones. Es decir, hay un problema enorme de la deuda, es muy difícil pagarlo por varias condiciones, por condiciones de liquidez, porque vence muchísima plata en los primeros 5 meses del año que viene, y la verdad que no hay plata para eso. Ahora, no solamente es un problema del año que viene, cuando uno ve la dinámica de la deuda, que no es otra cosa que el financiamiento del déficit fiscal, la verdad que ha crecido muchísimo, y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces necesitas un combo de crecer, que la economía crezca un poquito más, por supuesto, un esfuerzo fiscal un poquito más grande, que el ministro creo que con razón ha dicho que el año que viene es muy difícil de lograrlo, pero después sí tenés que lograrlo, porque si no, no lo podés pagar. Y por otro lado también, de alguna forma, tratar de aliviar los intereses. Hoy cuando uno mira el déficit fiscal, la verdad que bajó bastante, pero como no pasó a ser positivo, la economía se siguió endeudando. Y encima, como la economía hemos tenido muchos periodos recesivos, lo que se llama la deuda en términos del producto creció demasiado. Entonces, la carga de los intereses empieza a ser complicada. ¿Cómo se hace para compatibilizar una caja muy pequeña, otra caja llena de papeles, porque este gobierno también se empapeló por todos lados, con la emergencia social, la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia financiera? Se me ocurre que es muy delgada esa línea. Debe ser una persona que hace una cirugía muy específica. Sí, y en la situación que está la economía tan frágil como dijo el ministro, sin duda eso es muy importante. Ahora, déjame, bueno, ¿cómo se va a arreglar? Dentro de las cosas que dijo es que no va a haber un ajuste mayor el año que viene, pero también dijo que iba a haber más gasto público para obviamente asistir a todas las personas en vulnerabilidad. Bueno, lo que dijo implícitamente es que va a subir impuestos. Ajá. O sea, si no va a haber una gran emisión monetaria, vas a subir el gasto público y no querés emitir, como dije recién, no querés emitir mucho, obviamente va a haber más impuestos. Eso puede ser de una forma transitoria, porque la economía está terriblemente cargada de impuestos. Entonces, para una situación de emergencia, creo que puede ser. Lamentablemente, en esa visión de largo plazo dijo muy poquito, pero en el largo plazo, la carga tributaria, la verdad que a mí me parece interesante complicada. cuando Guzmán asegura, no pidan mucho más, porque esto es lo que tenemos a 24 horas de asumir. Como diciendo, no quiero hablar de más porque pretendo ser dueño de mi silencio, sino esclavo de mis palabras. Muchos han analizado como una visión interesante, lógica, pensada, razonable por parte del funcionario. Sí, creo que, fíjate, trazó como 3 objetivos, uno de mediano, otro de largo y otro de corto plazo. El de mediano plazo, por supuesto, o de largo plazo, mejor dicho, un desarrollo con inclusión, obviamente todo el mundo va a estar todo de acuerdo. Mirando para arriba. ¿Sí? El de mediano plazo, bajar en forma de a poco la tasa de inflación, claramente no hay otra, te está planteando que no hay magia. El equilibrio y lo otro es la urgencia, lo de ahora, lo otro, lo de ya. Claro, lo urgente, eso es lo que yo te decía al principio, reconoció la poca cantidad de instrumentos que hay. Entonces dice, mira, me conformo con que la economía deje de caer, habló de frenar la caída. Dame un minuto, Gustavo. Emiliano, te sumo a la charla y seguimos escuchando, porque acá vamos a hablar de otros temas que me interesa consultarte, Gustavo. Una de las preguntas clave, Fernando, en esta conferencia de prensa estuvo más vinculada no a la macroeconomía, sino a la política cambiaria para la República Argentina y para los argentinos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el cepo al dólar que implementó la gestión Macri? Esto fue lo que dijo el ministro. La política monetaria es parte de un programa macroeconómico integral, de modo que la política monetaria está coordinada con el resto del esquema de política macroeconómica. Y en cuanto a la cuestión cambiaria, bueno, nosotros
en una situación de extrema ansiedad, el gobierno de Mauricio Macri decidió instalar el cepo para lidiar con una situación de crisis muy profunda. Eso está allí y lo hemos recibido. Para que la economía argentina pueda sacarse eso de encima, la economía argentina se tiene que tranquilizar, ¿sí? O sea que este no es el momento de eso. Y en cuanto a medidas de desdoblamiento, en lo inmediato seguiremos igual. Sí que se estarán evaluando bien cuál es el régimen cambiario hacia el que Argentina puede ir en función de la evolución que va exhibiendo la economía. Guzmán medía cada palabra milímetro por milímetro, sabe lo que significa una coma mal puesta o un adjetivo calificativo. Dijo, no podemos salir del cepo, sería descabellado. Sí que se van a seguir evaluando políticas hacia dónde vamos a redefinir nuestra propia política cambiaria como país. Y por otro lado, en esto mostró un temperamento muy atildado, como diciendo, vamos a ir ahí. Si me permitís, Gustavo, me gustaría compartir con los mendocinos la pizarra que todas las noches ponemos al aire como para hablar del dólar. Hablemos un rato del dólar. El dólar que en la franja compradora en el Banco Nación cerró sin cambios y en la vendedora subió 25 centavos. El dólar en promedio en las entidades bancarias privadas subió 8 centavos, cotizando 63.08, y en las casas de cambio no hubo grandes modificaciones. Es que no hay demasiada demanda. El super cepo aplicado implica eso, $200 y $100 en otro tipo de transacciones. El euro subió 10 centavos, el peso chileno sigue subiendo en la franja vendedora y hoy se recuperaron de alguna manera algo de las acciones líderes de la Bolsa de Comercio, que ayer bajaron casi el 5% y recuperaron el 1%. ¿Cómo se explica el valor del dólar en la actualidad? Ahora, ya, al borde del default, un gobierno que es cauto, que dice, tranquilo, pero tenemos que observar el gasto social, no vamos a cometer ninguna locura, pero tampoco vamos a tirar manteca al techo. ¿Por qué el dólar hoy cuesta lo que cuesta? Bueno, yo te diría que hoy es un dólar que no es barato. El dólar es, el precio que está es bastante caro. Para que te des una idea, es muy parecido al salto enorme que tuvo el año pasado en septiembre, cuando explotó todo el segundo programa con el fondo, etcétera, etcétera. Y es un dólar más o menos parecido al del 2007 que teníamos. ¿Cómo se explica la tranquilidad? En realidad podría ser hasta menor el dólar, porque fíjate, ¿qué es lo que hizo con el super cepo el Banco Central? Bueno, restringió enormemente la demanda. Hoy solamente, como vos decías, la gente común puede comprar $200. ¿Quién más puede comprar dólares a ese precio? Los importadores. Pero como el nivel de actividad económica está por el piso, las importaciones son bajísimas. No hay demanda. Y por otro lado, ¿quiénes venden a ese precio? Bueno, todos los exportadores que han empezado a tratar de liquidar lo máximo posible porque están esperando que venga un aumento de las retenciones. Entonces yo te diría que, es más, el valor del dólar podría ser más bajo que eso, y de hecho el Banco Central está volviendo a comprar. Ha comprado casi 2.000 millones de dólares en el último mes, más o menos. Ahora, ¿eso es bueno o es malo para la economía? Y te diría que genera un problema enorme el cepo. ¿Por qué? Porque todos los dólares que se fueron, y se fueron muchos dólares, cerca del 40% de los depósitos en dólares se fueron desde las PASO hasta ahora. Está bien, es decir que si bien no se van más, los que se fueron no vuelven mientras el cepo dure. Claro, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, viste, como si vos vas a un barrio, imagínate un barrio muy peligroso de noche. ¿Sí? Siempre está el típico chiste ese, entrás si querés, salís si podés. Bueno, en la economía pasa lo mismo. O sea, si dice entrás si querés, salís si podés, ¿qué quiere decir? Que podés entrar pero no podés salir. Ese es el cepo. Entonces nadie entra. Lo mismo que un barrio muy peligroso de noche. Nadie entra porque no sabe cómo va a salir. Entonces, el sistema hoy que tenés, todos esos dólares que se fueron para que vuelvan, pueden volver a una cotización del dólar oficial a 63 cuando el otro está entre 70 y 75. Claramente no.